Conocido constitucionalista como es Javier Palacios Abad, abogado, para analizar los alcances, los riesgos y virtudes de esta nueva normativa que introduce una figura de integridad pública a un sistema de sanciones administrativas y que muchas personas dicen: ¿qué va a pasar? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurre si tengo nombramiento permanente? Si lo gané por mérito y oposición y me hacen la supresión de cargos. Vamos a darle la bienvenida al doctor. Doctor, muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Quien le habla desde la ciudad de Manta, Tanya Zambrano, aquí en los estudios de Radiovisión Manabí. Gracias por aceptar este importante diálogo. Buenos días, Tanya, un gusto compartir con ustedes. Doctor, ¿cuál es su lectura jurídica de esta ley? ¿Estamos ante un avance necesario para la ética pública o una figura que podría trastocar el tema del equilibrio de poderes en el Ecuador? A ver, con independencia de los vicios de inconstitucionalidad que se acusan, sobre todo formales en la expedición de la ley, creo que la ley sí incorpora regulaciones, primero controversiales, pero que son necesarias, ¿no? La Ley de Integridad Pública abarca el tema de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y abarca temas importantes también en cuanto a la estabilidad de los servidores públicos, y más que la estabilidad al régimen laboral que estos tendrán, y también abarca temas sobre el tema del sector justicia y el tema de la conversión de las cooperativas a bancos. Es una ley que, bien utilizada, insisto, con independencia de temas constitucionales que se ventilan ante la Corte, puede significar un avance para el país. Obviamente, el problema en el Ecuador siempre ha recaído en las personas, no más que en los cuerpos normativos, sino en quien los aplica. Pero si se lo aplica con rigurosidad, si se lo aplica en respeto de lo que está la previsión normativa, no creo que tengamos un abuso o exceso de poder. Va a haber medidas dolorosas como la desvinculación de los servidores públicos, pero que van a tener que responder necesariamente a un plan de eficiencia y optimización del Estado. Eso es importante, doctor, porque esta ley lo que busca y lo que se está generando en la alerta ciudadana es que exista un control político en el país. Muchas personas están tergiversando la información. Entonces, de acuerdo a su lectura, sería importante explicar que lo que busca es fortalecerse institucionalmente el Ecuador. A ver, en el tema puntual de los servidores públicos, sobre todo, que creo que es lo que ha generado mayor controversia, eh, hay que hacer dos disquisiciones, ¿no? La primera es que las inconstitucionalidades que se acusan en la ley y que es un contingente real ante la Corte versan sobre temas formales, es decir, que todas estas disposiciones que pueden resultar controversiales vulneran la unidad de materia, pues la ley nació para reformar la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y terminó existiendo modificaciones de otro estilo. Pero ya en la esencia, en la aplicabilidad de la norma, por ejemplo, la estabilidad de los servidores públicos no se ha visto afectada. La estabilidad de los servidores públicos viene dada por la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional. Lo que regula este cuerpo normativo en realidad es una evaluación a los servidores públicos que siempre ha existido, ojo. Lo que está haciendo el cuerpo normativo es simplemente acortando los tiempos de la evaluación para hacer una primera evaluación en este momento y luego en 3 meses. Y si yo no supero, siendo un servidor público con nombramiento definitivo, no supero la evaluación, lo que va a ocurrir es que me tienen que iniciar un sumario disciplinario para desvincularme de la institución. Pero la evaluación siempre ha existido y creo que no debemos tenerle miedo a la evaluación. Ojo, debe realizarse de manera objetiva, de manera técnica, pero no debemos tener miedo a la evaluación. De hecho, yo creo que todos los ecuatorianos requerimos que los servicios públicos sean de calidad y por ende que la evaluación de quienes prestan estos servicios públicos es necesaria. Distinto es el caso de los servidores públicos que están con nombramientos provisionales o los contratos ocasionales. ¿Y por qué? Ellos no tienen estabilidad y no por la reforma que ha hecho el presidente de la República, sino porque así lo prevé la ley y lo ha previsto la jurisprudencia inclusive de la Corte Constitucional ya de larga data. No tienen una estabilidad porque son puestos que por su naturaleza no tienen esta estabilidad. Sobre todo los contratos de servicios ocasionales, que según la ley y el reglamento de la LOCEP tenían un periodo máximo de 24 meses, pero en la práctica, lamentablemente, por falsas promesas de políticos, hay que decirlo, estos contratos permanecían por más de 24 meses, desnaturalizando esta figura de contratación. Habían personas, y esto ha pasado en todas las provincias del país, que están 7 años o más con contratos de servicios ocasionales. Y esto jurídicamente no correspondía y tenía que ponerse un freno de una u otra forma.
¿Por qué? Porque el Estado no puede seguir creciendo y sus ingresos ser los mismos. El mejor ejemplo que podemos poner es cuando una familia en casa gasta más de lo que recibe. Eso es lo que ocurre en el Estado. Esto era una bomba de tiempo que si no se empieza a corregir son medidas, insisto, dolorosas. Nadie quisiera estar en este lugar, pero son medidas que se tienen que hacer porque al final del día el Estado no satisface solo el empleo público, sino también las múltiples necesidades que tiene la ciudadanía. Ahora, es importante preguntarle, ¿puede coexistir una figura en las competencias ya asignadas como a la Contraloría, Procuraduría, el Consejo de Participación? ¿No se superponen funciones aquí? A ver, en cuanto a la Contraloría y el Consejo de Participación, no necesariamente sería ver si en los planes del Ejecutivo está replantearse el que exista o no exista un Consejo de Participación Ciudadana, pero en otras instituciones sí podía haber una duplicidad de funciones, de allí la necesidad de hacer esta fusión entre los ministerios. La fusión responde, o debería responder más bien dicho, a un tema técnico y de afinidad, ¿no? Y ojo con esto, la fusión y esta agrupación de instituciones no significa que desaparezcan las competencias. Por ejemplo, se escuchaba mucho de que como se fusiona el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, ya no se va a fomentar la cultura en el Ecuador. No, lo que se está haciendo es agrupando para tratar de tener mayor eficiencia en la prestación del servicio. Pero el régimen de cultura ahora no será un ministerio, sino será un viceministerio del Ministerio Macro, por ejemplo, que es el Ministerio de Educación. Simplemente es un tema de duplicidad de funciones. Pero en el caso que usted me cita, la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana, no, de hecho, la Contraloría es un órgano necesario e indispensable en el país que cuando actúa de manera objetiva sirve de contrapeso. Vea usted en el caso de Progen, de la compañía de los generadores eléctricos, la Contraloría ha actuado, ha emitido un informe y producto de este informe, inclusive en esta semana tuvimos allanamientos de domicilios de altos funcionarios presuntamente involucrados en esta contratación. Ahora, es importante comprender algo y también consultarle de manera muy directa. Muchos han denunciado de que podría existir una especie de riesgos de arbitrariedad administrativa, de que con esta nueva figura los responsables de los departamentos de talento humano tengan como que un superpoder y poder de acuerdo a su criterio personal, decir, no, este funcionario no me cae bien o aquí hay un tema de sanciones políticas encubiertas y esto existe en la ley, se puede sancionar sin el debido proceso penal, o solamente desde el ámbito administrativo. A ver, usted no puede ni con esta ley ni con ninguna ley vigente en el país, por causas políticas o por causas subjetivas, tratar de sacarle a una persona de su lugar de trabajo. Y se le debe respetar el debido proceso. Obviamente, el problema en el Ecuador no siempre es la ley, sino quién la aplica. ¿Pueden existir abusos de personas que la apliquen? Desde luego. Pueden existir personas que lamentablemente abusen de una potestad legal que se les ha entregado y que debería ser ejercida con responsabilidad. Pero ¿qué ocurre cuando pasan estos abusos? Bueno, se debe activar el aparataje de justicia e inclusive la ciudadanía debe denunciar en caso de que existan personas de talento humano que abusen de su facultad y básicamente busquen desvincular a quienes no les son afines o a quienes no simpatizan con ellos. Pero desde luego, la ley no prevé esa posibilidad, pero el problema en el Ecuador está en las personas que la aplican y no en el cuerpo normativo necesariamente. Ahora, la pregunta en el contexto o en la evaluación política institucional, ¿era urgente la activación de esta ley o la naturaleza de esta ley en el contexto político actual? ¿Esto no fue como que una suma a todas las crisis actualmente que está pasando el Ecuador? A ver, más que el cuerpo normativo como tal, la decisión de fusionar, de reducir la masa salarial, de reducir el número de servidores públicos, en mi opinión responde a el arrastre de crisis que ha tenido el país durante varios años, ¿no? Las decisiones para superar una crisis siempre van a ser complicadas. Siempre van a ser complicadas, pero deben adoptarse. Creo que el Ecuador ha ido prorrogando de año en año, de periodo presidencial en periodo presidencial, ha ido posponiendo decisiones importantes. Y solo por dar ejemplos, subsidios, el tema de la reducción de la masa salarial, tema impositivo, el aumento del IVA, todas estas medidas que eran necesarias porque no puede ser estático el Ecuador en el tiempo, lamentablemente se han ido prorrogando. Y se han ido prorrogando por decisiones políticas, por vender una idea al país que no la tenemos, que no es ajustada a nuestra realidad. Yo celebro que se tomen medidas, deben ser técnicas, deben ser estudiadas, no deben ser medidas tampoco abruptas,
pero son medidas que van a ser dolorosas, van a ser emergentes y creo yo que faltan aún más medidas. Y seguramente los veremos durante el desarrollo de este año porque la economía del país es crítica. Y en el marco constitucional, ¿cuáles serían esos aspectos de mejora que se buscan alinear con el principio de un buen gobierno, de la lucha contra la impunidad que tienen los ecuatorianos? Desde el punto de vista constitucional tiene algunas herramientas, muchas de ellas ya están en trámite. Por ejemplo, un tema que tiene que ver con economía y que tiene que ver con el manejo de la democracia está la reforma parcial a la Constitución para eliminar los partidos, el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Es decir, que el Estado ya no gaste plata en los partidos políticos para evitar esta proliferación innecesaria de partidos. De ahí tiene otros mecanismos de reforma constitucional que el Ejecutivo puede pensarlos en este momento. Por ejemplo, quizás repensar la forma de designación de las autoridades de control, ¿no? Que ha sido tan criticado respecto principalmente al denominado Consejo de Participación Ciudadana, garantizar una autonomía real de la Fiscalía y también, ¿por qué no?, echar una mirada a los miembros del Consejo de la Judicatura y a la designación de los altos magistrados de la Corte Nacional. Esos me parece que son al menos unos retos tangenciales en materia constitucional y por otro lado usted tiene los retos constitucionales para atraer la inversión extranjera. El Ecuador tiene lamentablemente desde el texto constitucional muchos candados que impiden mucha inversión extranjera. Por ejemplo, tenemos candados políticos y no técnicos como el impedimento de arbitrajes internacionales en tratados internacionales que no tienen ninguna razón jurídica, que el Estado, por ejemplo, en los últimos arbitrajes internacionales ha ganado, pero que son arbitrajes de rezago, es decir, de tiempo atrás, pero el día de hoy la Constitución no permite dicha posibilidad y esto también impide que una empresa extranjera multinacional quiera llegar a invertir en el Ecuador. ¿Por qué? Por falta de garantías. ¿Cómo le podemos pedir a una empresa multinacional que se someta a la justicia si vemos justicia local, si vemos casos como Metástasis, en la que prácticamente, por ejemplo, en Guayas, casi la mitad de la Corte Provincial del Guayas está detenida o involucrada en este proceso? Entonces, este tipo de cosas se pueden cambiar en la Constitución y también el régimen económico. La delegación de los servicios públicos y de los sectores estratégicos. En la Constitución usted tiene un candado que básicamente hace casi imposible la delegación. Debemos tener un poco más de flexibilidad. ¿Y esto en aras de qué? De que el gobierno, en el ejercicio de su autonomía, de su soberanía, decida, cuando no está en la capacidad, encargarle al sector privado de tal forma de que el servicio se continúe prestando, pero el gobierno no se vea atado de pies y manos porque no tiene los recursos para hacerlo. Es decir, que en comparación con leyes anteriores estamos hablando de una mejoría técnica legislativa. A ver, creo que se está mejorando en la regulación normativa. Hay que tener cuidado, tampoco creo que se pueda abusar de las leyes en materia de urgencia económica. Esto debemos tener cuidado porque nos puede pasar factura luego en la Corte Constitucional, pero sin duda alguna se ven cuerpos normativos que tienden a una acción. Es decir, no genero normas solo por generarlas, sino que hay normas que están encaminadas a un determinado plan de gobierno y eso se nota. Se nota cuál es la línea de gobierno del presidente Noboa y esto ha reflejado sus proyectos normativos y las acciones que él ha tomado. Casi todos los cuerpos normativos que se han aprobado hasta el día de hoy han sido de cierta forma ya aplicados por el presidente Noboa y eso habla muy bien porque más allá de las discrepancias que puedan o no existir sobre el contenido de los mismos, se nota que hay un plan de gobierno que está en marcha. Vea usted, se aprueba la ley de integridad pública, tenemos ya la optimización del Estado. Esto hablo simplemente en hechos, no necesariamente un criterio mío, pero también tiene la deportación de los ciudadanos extranjeros que estaban privados de su libertad, todo ello derivado de las reformas normativas. Entonces, esto es realmente útil porque se ve una línea, un plan de gobierno y los resultados de estos veremos en las próximas semanas, meses, cuán bien le está haciendo o no al país. Doctor, en términos constitucionales, ¿qué debería vigilar la ciudadanía sobre la aplicación de esta ley para que no se convierta en un mecanismo de persecución, para que se diluya ese discurso antipolítico que está existiendo en la sociedad y para que se lo vea como un mecanismo legal, legítimo, con una aplicación técnica que lo que busca favorecer es a todos los ecuatorianos? Yo creo que lo primero es que hay que quitarnos los sesgos, ¿no? Los sesgos políticos.
hay que dejar que la norma se aplique y por lo pronto, cuando tenemos discrepancias sobre el contenido de la norma, dejar que sean los órganos judiciales los encargados de resolver sobre la misma. En el caso particular, los de la Corte Constitucional. ¿Qué debemos de esperar? Debemos de esperar absoluta independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial es el llamado a poner un freno en caso de que exista un abuso o arbitrariedad. Y aquí, ojo que es importante, el presidente de la República manda un proyecto de ley. Este proyecto de ley es debatido por la Asamblea. Si por A o B circunstancia la Asamblea cometió un error que pueda viciar de inconstitucionalidad total o parcial a la norma, debemos dejar que sea el cauce definitivo de la Corte Constitucional la que lo determine. Hay que fortalecer a las instituciones, pero tampoco la crítica sin sentido solo por ser antigobierno le hace bien al país. Esto es generar una polarización sin sentido. No, si creo que hay discrepancias, fortalezcamos el Poder Judicial, dejemos que el Poder Judicial actúe y hable por sí solo en sus decisiones. Y si el Poder Judicial, en el caso del Ejecutivo, le da la razón, bueno, continuemos aplicándolo. Y si no le da la razón, tenemos que enmendar y ver las nuevas salidas para el país. Pero lo que sí no podemos permitir es que ocurra lo que ocurrió hace más de 10 años, que es debilitar al Poder Judicial y que tengamos una justicia sumida, no solo al poder de turno, sino también al poder político que puede ser el que polariza el país. Doctor, yo quiero agradecerle por aceptar este espacio de diálogo, pedirle que mantengamos una continua comunicación para seguir llegando con este discurso a la ciudadanía. Entiendo que esto representa un avance necesario en la lucha contra la corrupción, aunque no está exento de situaciones técnicas o constitucionales que deben ser evaluadas, pero usted es una voz experta y para nosotros eso nos llena de tranquilidad. No, con el mayor de los gustos. Y como usted bien dice, y con esto solo le robo un minuto más, las medidas son excepcionales. En crisis las medidas deben ser excepcionales. Esto no implica que se deban repensar en caso de que existan observaciones constitucionales, pero se necesitan medidas excepcionales y el Ecuador necesita acción. Esto de estar en un debate etéreo que solo entienden quienes están en el mundo económico o jurídico no le hace bien al país. Se necesita acciones y yo celebro que esto se esté dando al día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por este espacio de diálogo. Realmente la clave de todo esto es asegurar, es evitar excesos, es garantizar el respeto al debido proceso, es garantizar el equilibrio a los poderes y es importante que la ciudadanía se mantenga informada por fuentes oficiales. Con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. 8:04 a.m. Ahí escuchábamos al abogado constitucionalista Javier Palacio Abad, que nos estaba explicando sobre la representación de esta normativa que ha generado una ola de comentarios, una ola de comentarios positivos, negativos, pero lo que busca y lo que queremos llegar con este tipo de entrevista es que usted se mantenga informado, que comprenda que estas acciones que son totalmente valientes y necesarias para el Estado ecuatoriano y que también son dolorosas, lo que buscan es evitar el exceso, fortalecer el sistema de justicia, fortalecer las instituciones públicas. Son las